Buen día, familia. En nuestro estudio de Mateo el día de hoy terminamos el capítulo 25. Y como hemos visto en las dos parábolas anteriores, Jesús enfatiza que Él volverá, que su regreso o que de su regreso nadie sabrá el cuándo ni el tiempo de su llegada. Y que cuando Él venga se dará el juicio. Y en este juicio Él separará en dos grupos. Y esto es lo que siempre nos está hablando constantemente la Biblia. En estas parábolas nos hablaba y nos decía los siervos fieles y prudentes versus los siervos malos. Las vírgenes prudentes versus las vírgenes insensatas. Los siervos buenos y fieles versus los siervos malos y negligentes. Jesús finalizará este discurso del Monte de los Olivos haciendo un énfasis en el juicio que se dará al final de los tiempos. A propósito, de toda la Biblia son los evangelios a través de Jesús quien nos habla más acerca del juicio que el resto de las escrituras. ¿Por qué? Nos preguntaremos, ¿por qué es que Jesús habla tanto acerca del juicio? Porque Dios, nos dice la misma Biblia en 1 Timoteo 2:4, quiere que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y si Dios quiere que se salven, por tanto, tiene que advertirnos acerca de este juicio. Tiene que advertir al hombre, a su iglesia, acerca de este juicio que va a venir. Porque una vez que venga, ya no hay oportunidad para cambiar nuestras decisiones. Pero veamos entonces en el libro de Mateo esta porción. Mateo capítulo 25, verso 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y no me visitasteis, o en la cárcel y no estuviste ahí. Entonces también ellos responderán al Señor diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto a no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, entonces dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles de él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús comienza usando la expresión el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, y ya hemos visto en otras oportunidades, esa expresión enfatiza la humanidad de Jesús. Sin embargo, también dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está enfatizando aquí su divinidad, ¿no? Porque un hombre no tiene esa gloria, sino ya Dios, ¿no? Jesús ya en forma de Dios, hecho Dios, entonces hombre y Dios, ¿no? Totalmente hombre, totalmente Dios, está enfatizando aquí el Señor. Cuando venga en su gloria, serán reunidas, y entonces se sentarán con él, se sentará en su trono de gloria. Aquí enfatiza su realeza, ¿no? Que él se sentará en su trono de gloria. Y si se sienta en su trono de gloria, también reafirma que el hecho de que él va a juzgar algo. Ok, entonces en esta primera parte el Señor dice: entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está enfatizando el hecho de que él, Dios, hombre, rey, juez, se sentará sobre el trono. ¿Para qué? Para hacer juicio, juntos con sus ángeles que vendrán y estarán para hacer juicio. Listo, verso 32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ok, está enfatizando el hecho de que el juicio será ¿qué? Universal. Todas las naciones estarán delante de él. Las naciones grandes, naciones pequeñas, naciones pobres, naciones ricas, naciones distantes, naciones cercanas, etc. La idea es que todas las naciones, todos estarán delante de él. Nadie podrá librarse del juicio del Señor. Porque finalmente también nos muestra esto: ¿quién es el que va a ser el juez que va a determinar
quién va a un lado, quién va a otro lado, es Jesucristo mismo, ¿no? Y la Biblia misma nos dice que el Padre no juzgará, sino que le entregó el juicio a su Hijo Jesucristo para que lo honraran a Él como le honran al Padre. Ok, entonces Jesucristo se va a sentar ahí en su trono como rey. El Dios hombre se sentará como rey y estando ahí como rey, Él va a juzgar. Y dice que apartará dos grupos, dice. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, como aparta el pastor de las ovejas y los cabritos. Dos grupos, ¿no? Y como decíamos hace un rato, la Biblia siempre está mostrándonos dos grupos de personas bien definidos. No hay intermedios, son creyentes o son no creyentes. Viven en la luz o viven en las tinieblas. Hijos de Dios o hijos del diablo. El trigo o la cizaña. El camino y la puerta angosta o el camino y la puerta ancha. La casa que está fundada sobre la roca o la casa que está sobre la arena. Los siervos buenos, siervos malos. Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Siervos fieles y diligentes, siervos negligentes. Ahora usa estos términos, ovejas y cabritos, ¿no? ¿Por qué la comparación? Porque la oveja es naturalmente más, es un animal más manso, es dócil, es inocente y es paciente. Mientras que las cabras en general son animales más indóciles, más rebeldes, inclusive de ahí el proverbio que se dice que la cabra siempre tira para el monte, ¿no? Por más que se le dé lo que se le dé, siempre está en esa actitud rebelde, indómita la cabra, ¿no? Es más, de ahí también proviene la palabra capricho, ¿no? Del latín capra, que es cabra, ¿no? De ahí viene capricho, son caprichosas, ¿no? Ok, entonces ya vemos la naturaleza, ¿no? De estos dos animales, ¿no? Un animal es más inocente, es dócil, el otro es más rebelde. Justamente así separa el Señor, ¿no? Los inocentes, los dóciles, ¿no? Versus los rebeldes, ¿no? A un lado y al otro lado, ¿no? Y ambas, las ovejas y las cabras, pueden estar juntas, pueden estar pastando juntas todo un día, pero al final de la noche dice que el pastor de todas maneras tiene que separar las ovejas de las cabras. Y ahora el Señor, el gran pastor, el pastor de los pastores, va a separar las ovejas de las cabras. Las ovejas nos dice que irán a la derecha, a la diestra de él, a un lugar de honor, y las cabras irán a la izquierda. Verso 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿no? Desde su posición de rey, desde su posición de juez sobre todas las naciones, dice a los que están a su derecha, les dice a ellos, a las ovejas, a los creyentes, a aquellos que han sido redimidos en Cristo Jesús, les dice, venid, ¿no? Es una orden que está dada como rey, venid, vengan, ¿cierto? Es una orden inapelable, pero además dice, venid benditos de mi Padre, ¿no? Es una invitación a su vez con autoridad, pero es una invitación cordial, ¿no? Donde hay un trato cordial, donde dice, benditos de mi Padre. De nuevo, ¿quiénes son los benditos del Padre? Los que creen en Jesucristo. ¿Y por qué decimos que son benditos, no? Recordemos que por nuestros pecados todos nosotros fuimos condenados. Por nuestros pecados nosotros éramos ¿qué? Maldición. Estábamos hechos ¿qué? Maldición. Al desobedecer la ley caíamos bajo la maldición, ¿no? Cuando no hay otra forma de salvarnos, si no obtenemos la gracia, vivimos en nuestro pecado, vivimos en condenación, vivimos en maldición. En la maldición del pecado, en la maldición de la ley. Pero dice la palabra de Dios que en Gálatas capítulo 3, verso 13, Gálatas 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice, al ser colgado en una cruz, nosotros lo hicimos maldición a Cristo. Lo hicimos maldición, lo hicimos maldito, ¿no es cierto? Y Él, ahí en la cruz, Él se lleva toda nuestra maldición. Él se lleva todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad, y por eso es que somos benditos del Padre, ¿no? Dice aquí, para que en Cristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Ya no la maldición, sino la bendición de Abraham, ¿no? Para que, a fin de que, dice, por fe recibamos la promesa del Espíritu. Ok, entonces, en Cristo Jesús, las maldiciones que teníamos se quedaron en la cruz y somos libres, ahora somos benditos del Padre. Pregunto entonces, ¿un cristiano puede estar bajo alguna maldición?
la Biblia nos dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, ¿no? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Pero a su vez, en Romanos capítulo 8, verso 1, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Fuimos hechos nuevas criaturas, ¿no? Por tanto, ¿no?, las llamadas maldiciones generacionales o maldiciones de familia o maldiciones que hayan levantado con nosotros se rompe ¿cuándo? Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros aceptamos que Jesús es Señor, es nuestro Salvador, porque en la cruz Jesús dijo: todo está consumado, no hay nada más que hacer, ya lo hizo todo ahí en la cruz, se llevó nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldición, nuestra condenación, todo fue borrado ahí en la cruz. ¿Ok? Por eso es que nosotros los creyentes somos ¿qué? Somos benditos de Dios, somos benditos del Padre, ¿no? Por eso es que nos ha hecho ¿qué? Bendición. Ok, dice: venid a mí, benditos del Padre. ¿Para qué? Para heredar el reino. Y esta es otra afirmación interesante, porque aquí nos habla de una herencia del reino, ¿no? Y vuelve a reafirmar todo lo que la Biblia nos dice, porque una herencia no se gana. Una herencia alguien no lo puede ganar, no está en disputa por hacerlo mejor y hereda algo. No, una herencia uno la obtiene por derecho, ¿no? Uno hereda por derecho algo de sus padres. Y de la misma manera dice una herencia, la herencia del reino. Entonces, ¿por qué? Porque este reino va a ser heredado por nuestras obras, por lo bueno que hayamos sido. No, va a ser heredado por derecho. Porque somos benditos de Dios, porque somos hijos de Dios, heredaremos el reino. Ok, entonces, ¿qué heredaremos? Nos dice el mismo versículo, ¿no? Volvemos entonces a Mateo 25, y nos dice que venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, dice, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice que es un reino que ha preparado el Señor para nosotros, los benditos de Dios, los que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Dice, ¿para qué? Preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces es un reino preparado para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Esto nos lleva entonces a poder mirar lo que Efesios nos decía, lo que Pablo nos decía en Efesios. Si recordamos, en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Otra vez, la reafirmación de la bendición de Dios por sobre todas las cosas. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos de Dios. ¿Y por qué? ¿Por algo que hicimos? No. Dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, solo por su voluntad. Solo porque Él quiso soberanamente escogernos desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Y por eso le damos a Él la gloria. Le damos las gracias. Y nuestras vidas están sirviéndole a Él constantemente cuando podemos entender esa realidad, ¿no?, de lo que el Señor nos dice. Ok, entonces dice, nos ha dado ¿qué? Un reino que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. El Rey soberano nos invita entonces ¿a qué? A poder tomar de este reino que Él ha preparado de antemano. Dice, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el Rey soberano está invitando a entrar a los benditos de Dios, a sus hijos, a sus siervos amados, ¿no?, a entrar al reino de Dios. Y les va a mostrar a ellos las evidencias justamente de su salvación, las evidencias de cómo ellos actuaron mientras eran salvos, ¿no? Las evidencias de esta gracia derramada, como diría alguien, ¿no? En Efesios capítulo 2, verso 10 nos da una idea de esto, ¿no? En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, porque somos hechura de Dios, fuimos hechos por Dios, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Para hacer buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas, ¿no es cierto? Entonces, ya el Señor ha preparado unas obras para nosotros hacerlas, y esto va a evidenciar que somos sus hijos.
¿no? Que realmente nosotros somos benditos del Padre. Y esto es lo que nos dice justamente aquí en Mateo. Nos dice, verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? ¿No? Jesús les dice, miren, les voy a mostrar la evidencia de que ustedes realmente están salvos. Ah, ok, ¿cuál es esa evidencia? Sí, dice, porque cuando estuve con hambre ustedes me dieron de comer, cuando tenía sed ustedes me dieron de beber, cuando estaba desnudo ustedes me cubrieron, cuando estaba enfermo me visitaron, cuando estaba en la cárcel vinieron a mí. Entonces obviamente respondieron ellos y dijeron, pero ¿cómo, cuándo hicimos esto? ¿Por qué nos dices eso? No entendemos, ¿no? Porque ellos en la humildad con que hacían las cosas ni siquiera se dieron cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Ahora, debemos preguntarnos entonces, cuando dice esto Jesús, ¿con quién se está identificando? Porque definitivamente Jesús murió, ascendió a va a ascender a los cielos, dice, y cuando Él venga, le va a decir, ustedes hicieron estos con mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, ¿con quién se está identificando el Señor? ¿No? ¿Con quién el Señor se identifica? Y debemos tener ahí mucho cuidado, ¿no? Porque seguramente ustedes han escuchado hablar, ¿no? En el mundo se dice esto, ¿no? De que tienes que ver el rostro de Jesús en los niños, el rostro de Jesús en los huérfanos, el rostro de Jesús en las viudas. Tienes que ver el rostro de Jesús en los pobres y ayúdalos, y así estarás tú ayudando a ellos y así estarás ganándote el cielo. Pero eso es mentira, ¿no es cierto? Eso es mentira, porque la salvación solo es por gracia de Dios, no es por obras, no es por nada de lo que hagamos, simplemente es por la gracia del Señor. Entonces volvemos a nuestra pregunta, ¿con quién se identifica el Señor? En Hechos capítulo 9, verso 3, para poder entenderla, la pregunta, ¿con quién se identifica? Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció, Pablo estaba yendo a capturar, ¿no? Saulo estaba yendo a capturar cristianos y dice, verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús había muerto. Y Saulo estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. Jesús estaba persiguiendo a quienes creían en Jesús. Quienes creían que era el Señor y Salvador. Y Pablo estaba persiguiendo a ellos. Por tanto, Jesús se identifica con su iglesia. Dando a entender en estos versículos que cualquiera que hace algo contra uno de esos pequeños, también se lo están haciendo a él. ¿No? Ok, eso vemos en el libro de Hechos. En Gálatas, capítulo 6, verso 10, nos dice lo siguiente, ¿no? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice. Y mayormente a los de la familia de la fe. Ah, qué interesante, ¿no? Nos dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto Gálatas? ¿Qué tiene que ver con la identificación de Jesús con su iglesia? Santiago capítulo 2, verso 14. Nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago está diciendo una realidad muy interesante. Dice que la fe sin obras es muerta. No puedes mostrar tu fe sin las obras. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos salvos por obras? No, eso no está queriendo decir Santiago. Sino que, como decía en Efesios Pablo también, una vez que somos convertidos, una vez que somos salvos, una vez que hemos aceptado que Jesús es nuestro Señor y Salvador, entonces inmediatamente somos nuevas criaturas, y al ser nuevas criaturas nosotros vamos a caminar en las buenas obras a las cuales Dios nos ha llamado, y conforme vayamos conociendo más su palabra, vamos a ir caminando más y más en Él, y obviamente van a haber cambios en nuestra persona, cambios en nuestras vidas, y vamos a hacer el bien mientras tengamos oportunidad a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. O sea, como dice Santiago, si un hermano o una hermana tiene necesidad, ¿qué tengo que hacer si yo tengo? Pues yo le doy o yo le ayudo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dice en Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ok, entonces vemos aquí, hasta aquí, Pablo, o cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús se identifica con la iglesia. Y dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Es como si Saulo persiguiendo a la iglesia, pero Jesús diciendo, me estás persiguiendo a mí.
En Gálatas nos dice, haz bien a todos, pero aún más a la familia de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús se está identificando con esta familia de la fe. Jesús se está identificando con su iglesia. Haz bien a todos, pero aún más a su iglesia. Y en Santiago, ¿qué es lo que vemos? En Santiago nos dice, ok, tú dices que tienes fe, ¿de qué aprovechará? Si tus hermanos están desnudos y solo les dice vayan y no les das nada para el cuerpo, entonces ¿de qué va a aprovechar esa fe? Esa fe no aprovecha, dice, de nada. Entonces nuevamente nos invita a obrar, ¿dónde? En la iglesia, a servir a los miembros de la iglesia, a servir a los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nos dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Dice, miren, la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y claramente Juan lo dice, si tú no amas a tu hermano, estás en muerte. No hay, porque solo hay dos, los que aman a sus hermanos, los que no aman a sus hermanos. Estás en vida o estás en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. Y tú tienes a alguien que aborreces, dice que homicida. Y sabéis que cuidado, que ningún homicida tiene parte en la vida eterna. Dice, pero el que tiene, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ok, entonces cerramos el círculo, cerramos la idea. Jesús está diciendo, miren, vengan, benditos de mi Padre, van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque les va a dar alguna evidencia y les dice, cuando estuve hambriento, ustedes me dieron de comer. ¿Quién estuvo hambriento? Jesús mismo. No, ¿con quién se identifica? Con su iglesia. Cuando alguien de la iglesia estuvo hambriento y tú le diste de comer, tú es como si le estuvieses sirviendo a Cristo mismo, ¿no? El otro tuvo sed y también le diste de beber, le ayudaste. El otro tuvo de repente frío y le diste dinero o algo, una ropa con que cobijarse, y te extendiste en amor hacia esa persona. Dice Santiago, así se manifiesta la fe. Primera de Juan, así conocemos que realmente estamos en la fe, que estamos en el Señor, cuando se muestra el amor entre nosotros. Por tanto, Jesús claramente estaba diciendo, lo que me hiciste a mí, lo que hiciste a la iglesia, cómo serviste a la iglesia, de esa manera me lo hiciste a mí. ¿Ok? Entonces, volvemos al libro de Mateo. Mateo 25, verso 40 ya lo vimos, verso 41. Entonces, dirá también a los de la izquierda. A los de la izquierda son aquellos que no conocieron a Jesús en vida, ¿no? Entonces, ellos son las cabras, los rebeldes, los que rechazaron a Cristo, y les dice a ellos, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Les dice, ¿qué les dice? Apártense de mí, no les conozco, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando tocaban la puerta, Señor, Señor, ábrenos, pero nosotros hicimos esto, y Jesús diciendo, no les conozco, apártense, hacedores de maldad. Es que Él está diciendo, no los conozco, y si no los conozco, no puede haber muerto en la cruz por ellos. Por tanto, ellos siguen muertos en sus pecados, y por tanto ellos siguen, ¿qué? Malditos, ¿no? Y en esa maldición es que el Señor les dice justamente a ellos, ¿no? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Y esto es algo muy interesante, porque el Señor está claramente diciendo que es un fuego eterno, es un lugar de dolor eterna, donde estarán enviados también el diablo y todos sus seguidores. ¿A qué? A sufrir eternamente y para siempre en ese lugar. ¿Ok? Ahora dice, les voy a mostrar la evidencia de lo que ustedes hacen, ¿no? De nuevo dice, verso 42, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo ocurrió esto, no? En otras palabras, Jesús les está diciendo, vengan acá, ustedes, malditos, ¿no? De mi Padre, ustedes que no los conozco a ustedes, ¿no? Al fuego eterno van a ir ustedes, ¿no? Ahora les voy a mostrar por qué, les voy a mostrar la evidencia de por qué. Entonces, ¿por qué? Porque dice que Él tuvo hambre y no le dieron de comer. Porque su identificación, la identificación de Jesús no está con la gente pobre, con la gente de afuera, sino está con su iglesia. Y entonces, si está con su iglesia, entonces Él se identifica en las cosas que Él le hace. Ahora, preguntémonos,
la gente que está en el mundo, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no quiere saber nada de la iglesia, ¿hará misericordia con su iglesia? Pues bien difícil, tal vez con algunas personas, pero bien difícil con la iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando él dice, ustedes me vieron y no hicieron nada, está diciendo que ustedes vieron en su congregación las necesidades de los creyentes y no hicieron nada. Por tanto, el otro grupo en el cual debemos pensar son los cristianos que profesan ser creyentes y no congregan, ¿no? Mucha gente que dice, sí, nosotros somos creyentes, creemos en Cristo, pero no congregamos, ¿no? Por diferentes motivos. Ok, pregunto, ¿cómo ellos van a evidenciar su salvación? No la pueden evidenciar, como dice Juan, como hemos visto como dice Santiago en los versículos que hemos visto. Al contrario, ¿no? Es evidencia de ¿qué? De que ellos realmente no tienen un corazón regenerado. Ahora, tenemos al otro grupo, los que dicen ser cristianos, los que se sientan como nosotros, los que son iguales como nosotros, como decíamos, ¿no? Pero que finalmente en el corazón no son como Dios quiere. ¿Y eso se ve en qué? Eso se va a ver en sus acciones, otra vez. Eso se va a ver en la forma como ellos van a tratar a la gente de la iglesia. Así es, porque Jesús se identifica, acuérdense, con la iglesia y Él está diciendo que ustedes no hicieron. Tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces, son gente que, aún estando dentro de la iglesia, no les interesa nada lo que pase con los hermanos, no les interesa nada si hay pobreza o hay cosas para hacer, no les interesa nada. Simplemente están viviendo sus vidas. Pregunto, viviendo así sus vidas, ¿cómo pueden obrar de manera que puedan evidenciar su salvación? No pueden, imposible, ¿no? Entonces, ¿a quién está dirigido, además de sus santos, esta porción de las Escrituras? A todos aquellos que dicen ser creyentes, pero que no están manifestando que realmente creen en Cristo Jesús. Cristo se identifica con los suyos. Cristo se identifica con su iglesia. Por tanto, si hay personas que profesan, que dicen ser creyentes, pero que no les interesa la necesidad de sus hermanos, no les interesa si pasan hambre, si pasan fríos, si pasan algunas situaciones difíciles, entonces, cuidado, porque probablemente el amor de Dios no está morando en sus corazones. Por tanto, es manifestación de que no hay una vida regenerada, de que no hay una vida salva. Y por tanto, su destino no será nada bueno, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Entonces, les responderá diciendo el Señor, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces, recordemos, no es que por estas obras ellos se van a salvar, o porque no hicieron esto no se salvan, no. Esto solo es evidencia de un corazón que realmente no ha sido regenerado. Esto es como lo que Jesús decía en Mateo en los primeros capítulos, cuando decía que un grupo de personas en el final de los tiempos diría, Señor, Señor, pero nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello, nosotros hicimos obra. Pero el Señor les dice, yo no les conozco, porque no se trata de las obras externas, sino de lo que hay realmente en el corazón. Y la evidencia de lo que hay en el corazón es el amor hacia los suyos, el amor hacia los hermanos. Ok, y entonces, ¿a dónde irán estos? Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, también a mí me lo hicisteis. ¿No te interesó las necesidades de tus hermanos? ¿No te interesó las necesidades de la iglesia? Entonces no te interesé yo, no te interesé lo que me pasa a mí. Y por tanto, si no te interesa lo que me pasa a mí, entonces quiere decir de que no hay un corazón nuevo, no hay un corazón regenerado, ¿no? Y esa es justamente la gran advertencia para que no nos equivoquemos. Recordemos, podemos pensar que somos creyentes, afirmamos que somos creyentes, pero ¿dónde se va a ver realmente evidenciar ello? Jesús mismo lo dijo. Cuando hay necesidad entre mi pueblo, cuando hay necesidad en mi iglesia, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú? ¿Estás ahí dispuesto a dar? ¿Estás ahí dispuesto a ayudar? ¿O solamente te quedas de espectador mirando cómo otros están obrando? Si tu posición es esta, probablemente el amor de Dios no esté en ti. Y si el amor de Dios no está en ti, entonces cuidado, no hay salvación, no hay regeneración. Y puedes estar en este lado donde están los cabritos y no donde están las ovejas. Dice el verso 46, e irán estos al castigo. Como no hay evidencia de que tengan un corazón regenerado, por tanto, ¿a dónde van a ir? Dice, al castigo eterno. Y esa es otra vez que el Señor menciona que hay un castigo eterno. Una vez que se cierran las puertas, una vez que se cierra el momento, ya no hay chance. Una vez que se cierran nuestras vidas, ya no hay más chance. Solo tenemos hasta el último minuto de nuestra vida, sí, pero no sabemos cuándo será eso.
para poder nosotros arrepentirnos, dice. Entonces se van a un castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. ¿No? Pregunto, ¿por qué se llaman justos? ¿Por sus buenas obras que hicieron? No. Cuando la Biblia nos habla de justos, de ser justos y todo ello, nos está hablando de la obra regeneradora de Cristo en la cruz. Entonces, les voy a ver dos pasajes en Romanos capítulo 5, verso 1. Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5.1, en Romanos 3.21, también Pablo nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en la cruz, en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que hemos sido justificados por Cristo, por la gracia de Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Que hemos hecho buenas obras y por eso nos declaran justos? No. Esto es un hecho. El hecho de que somos justificados es algo instantáneo, es algo que no vamos a sentir, pero es algo que se produce cuando nosotros aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque recordemos, nosotros que cargamos la maldición de nuestros pecados, y cargamos con todos nuestros pecados, y hay una lista de nuestros pecados ahí en los cielos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, cuando nosotros le hacemos como nuestro Señor, Él entonces va a tomar nuestro lugar en la cruz. El acta de decretos que había en la cruz va a quedarse en la cruz y nosotros somos libres. Al ser libres de ese pecado, por tanto, Dios nos declara en esos momentos, de una manera judicial, nos declara justos. Somos justos, somos justificados en gracia por Cristo Jesús. ¿Y somos justos por qué? Porque en esos momentos, al llevarse todos nuestros pecados, nosotros nos convertimos inmediatamente en esos segundos personas sin pecado, ¿no? Porque somos nuevas criaturas, ¿no? Entonces, cuando habla de justos aquí en la Biblia, no está hablando de nuestras obras o las cosas que hacemos, sino de la justificación que solamente es en Cristo Jesús. Por tanto, una vez más, debemos mirar nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos? Ya hemos visto las semanas anteriores cómo deben ser nuestras relaciones con los demás. Pero aquí el Señor nos lleva a algo más, a mirar las necesidades de nuestros hermanos. Cuidado, miremos las necesidades. No solamente nos quedemos ahí sin hacer nada, solamente escuchando la palabra, no. Tenemos tiempo ese día, ¿para qué? Para hacer relaciones y para poder, ¿qué? Entablar la ayuda necesaria a quienes necesiten la ayuda. El Señor viene y el Señor quiere encontrarnos como Él nos ha encomendado. Amén. Si este video ha sido de bendición para ti, te ha ayudado en algo, te pido que tú puedas darle un me gusta al video y puedas compartir con otros para así también compartir la palabra de Dios.